Hola, mi nombre es Janet Rivera Lascano, matrícula 2021-55485 y el día de hoy vamos a hablar acerca de las reglas de derivación. Vamos a explicar la demostración de las reglas de diferenciación para las funciones algebraicas y trigonométricas. Vamos a empezar con las funciones algebraicas. Para iniciar tenemos el teorema de la regla de la diferenciación de una constante. Sabemos que la derivada de una constante es igual a cero. Entonces, la demostración del teorema nos dice que f de x es igual al límite de x cuando tiende a cero, utilizando la definición de la derivada, que pues básicamente es f de x más delta de x menos la función en sí, que es f de x, sobre delta de x. Entonces, después tenemos que la constante menos la constante sobre delta de x, que es 0, y obtenemos, por último, que pues es 0. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. En el siguiente ejemplo, pues nos muestra que la constante es 7 y la derivada de una constante pues es 0. Tenemos a f' de x, que del límite de x, de la delta de x cuando tiende a 0, de 7 menos 7, que son las constantes sobre delta de x. Esto es 7 menos 7 sobre delta de x, que pues es 0, y como lo habíamos dicho al inicio, la derivada de una constante de 7 es 0. Después tenemos el siguiente teorema, que es la regla de diferenciación para potencias, donde x a la enésima potencia, pues su derivada es x sobre n menos 1. Tenemos de nuevo, simplemente hacemos primero ocupamos la definición de la función. Tenemos que f' de x es igual al límite de delta de x cuando tiende a 0, con la definición de la derivada. Y después lo que tenemos que hacer es pues esta misma función, pero ahora elevado a la n potencia. Simplemente pues hacemos esta composición de funciones, lo que hace que al aplicar la función que hace la función al aplicarla a la compuesta es elevar ese binomio a la enésima potencia y obtenemos a x más delta de x a la n menos la función en sí. En este punto hay que tener en cuenta que el binomio que se presenta es el binomio de Newton, y lo desarrollamos de la siguiente manera, como se muestra en la expresión número 3. Y bueno, en esta expresión tenemos que vamos a eliminar el primer y el último término, se genera una nueva expresión, y en esta nueva expresión tenemos por lo menos a un término que tiene un delta, es decir, que lo eliminamos también con el delta del denominador, y al eliminarse tenemos la siguiente expresión, que es la número 5. Entonces, cuando ya quitamos en delta de x y multiplicamos los términos que aún tienen ese delta de x por 0, pues se modifican a 0, ¿no? Porque cuando multiplicamos un término por 0, pues nos da 0. Entonces solamente nos queda la primera expresión, la primera expresión, nx a la n menos 1 más 0 más 0 más 0, y como resultado simplemente nos da nx a la n menos 1. En el siguiente ejemplo tenemos la función x a la quinta potencia. La derivada nos dice que es n, la potencia, entonces en este caso es 5x a la n menos 1, que es 5 menos 1, pues es 4. Entonces, iniciamos con la definición de la derivada. Tenemos la potencia, que es a la 5, resolvemos el binomio y quitamos el primer y el último término, quedándonos los siguientes, y eliminamos por lo menos un delta de cada término con el delta del denominador, y los que restan los multiplicamos por 0, porque el límite nos dice que delta de x tiende a 0. Entonces tenemos que 5 por 5x a la cuarta potencia más 10x al cubo por 0, pues es 0, más 5x al cuadrado por 0 al cuadrado, pues es 0, más 5x por 0 al cubo, que pues es 0, más delta, que es 0, a la cuarta potencia, que es 0. Entonces 5
x a la cuarta potencia más 0 más 0 más 0 es igual a 5x a la cuarta potencia. Seguimos con el siguiente teorema, que es la regla de diferenciación para el producto de una función por una constante, el cual nos dice que la función es igual, en este caso g de x es igual a la constante por la función. Y la derivada de esa función es la constante por la derivada de la función. Pues bueno, básicamente nos dice eso, que la constante multiplicada es multiplicada por la derivada de la función. Ocupamos de nuevo la definición de la derivada y al evaluar la función en la definición, es decir, al evaluar la función compuesta, tenemos que esto vale a c, la constante, por la función evaluada en x más delta de x menos la función en sí. De esta manera nos damos cuenta que tenemos a c, que es la constante, como factor común. Entonces, digamos que lo sacamos y de esta manera podemos simplemente llevarla fuera del límite. Y lo que tenemos después de la c, pues es básicamente la definición de la derivada, o sea que vale f de x, porque pues está en términos, está en términos de f. Entonces podemos decir que simplemente vale c por la derivada de f. Ese sería nuestro resultado de la derivada. En este caso tenemos el ejemplo con 3x, la función es 3x a la sexta potencia y la derivada de esa función es la multiplicación de la constante por la función, que es 3 por 6 x a la quinta potencia. Es la derivada de esa función, el 3x a la 6. Esto nos da un resultado de 18x a la quinta potencia. Vamos a resolverlo ahora con la definición de la derivada. Tenemos f' de x, que es igual al límite de delta de x cuando tiende a 0 de g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x. Sustituimos los valores de la constante y de las potencias. Y después tenemos como factor común a 3, es decir, lo sacamos de la expresión. Y de esta manera hacemos todo el desarrollo algebraico de la operación. Y de la misma manera tenemos que sacar al 3, dividimos, digamos, un delta de x de cada término por el delta de x del denominador. Y los delta de x que sobraron los sustituimos por su valor, que es 0, límite de delta de x cuando tiende a 0. Entonces seguimos teniendo el 3 multiplicado fuera del límite y todos los demás términos multiplicados por delta de x pues nos da 0. Dentro de los términos solamente nos quedamos con 3x a la sexta potencia más 6x a la quinta potencia más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 menos 3x a la sexta potencia. Menos 3x a la sexta se resta con el 3x a la sexta potencia, entonces solamente nos quedamos con el 3 que multiplicaba a todos estos términos más los 6x a la quinta potencia. Y obtenemos como resultado los 18x al cuadrado de la derivación de el producto de una función por una constante. A continuación tenemos la regla de diferenciación para la suma, la cual nos dice que la suma de dos funciones, en este caso f de x más g de x, pues es igual básicamente a la suma de sus derivadas. Eso es básicamente lo que nos dice el teorema. Entonces, aplicando nuevamente la definición de la derivada, tenemos que, elevando la suma de las funciones, evaluando la suma de las funciones, obtenemos la siguiente expresión, donde tenemos la suma de la primera función más la suma de la segunda función menos la función en sí, que es la suma de ambas funciones solamente. Y pues ya, después reagrupando y acomodando el común denominador, obtenemos la siguiente expresión.
Que de igual manera, asociando el límite a la suma, obtenemos la siguiente, donde nos muestra el límite, de delta de x cuando tiende a cero de la definición de la derivada f más la definición de la derivada g. Entonces, pues podemos decir que la suma de estas dos derivadas, antes y después del signo de más, pues es la derivada de la suma de dos funciones de esta misma, es decir, f' de x más g' de x. En este caso tenemos el ejemplo con f de x y g de x, ¿no? Nos ponen a f de x como 3x a la quinta más 5 y g de x es igual a 4x al cubo más 1. Tenemos nuevamente la definición de la derivada. Tenemos nuevamente la suma de la primera función más la suma más la segunda función menos las dos funciones en sí. Reagrupamos en ambos lados con la función de f y después con la función de g sobre delta de x. Hacemos todas las operaciones algebraicas que sean necesarias y pues ya nuevamente eliminamos los términos que estén iguales, obtenemos esta nueva ecuación donde eliminamos a un delta de x de cada término con el delta de x del denominador y nuevamente sustituimos el valor de delta de x por 0 y los términos que estén multiplicados por delta de x o consecuentemente por 0 pues son igual a 0. De esta manera solamente nos queda el primer término y otro término de la suma de la segunda función, que es 15x a la cuarta más 0 más 0 más 0 más 0 más 12x al cuadrado más 0 más 0. Entonces obtenemos como resultado de las sumas la derivada de la primera función, que en este caso sería 15x más a la cuarta potencia, más la derivada de la segunda función, que en este caso es 12x al cuadrado. Después tenemos la regla de derivación para el producto. Sabemos que la derivada de un producto es igual a la primera derivada, a la primera función, por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces tenemos nuevamente la definición de la derivada. Elevamos pues la función, evaluamos nuevamente la definición de esta derivada y pues simplemente hacemos lo mismo que en el caso anterior, donde evaluamos la función y obtenemos la siguiente expresión. Es aquí donde tenemos que, se realiza manipulación algebraica para de esta manera encontrar su estructura, la estructura de la derivada de la función f y también la estructura de la derivada de la función g, obteniendo pues la siguiente expresión, donde para llegar al resultado se necesita un 0 y este 0 lo encontramos en la resta y en la suma del término de f por x más delta de x por g de x por g de x. Entonces, todo esto, esta suma y esta resta y suma, pues equivale a 0. Este 0 era necesario para llegar al resultado. Y entonces tenemos como resultado la siguiente expresión, donde tenemos como factor común a las expresiones mismas y lo que hacemos es realizar también manipulación algebraica. En este caso, por decirlo así, asociamos el límite de las dos sumas y luego asociamos el producto de los límites en ambas expresiones. De esta manera podemos ver como claramente si yo trabajo con el límite de f de x, por f por x más delta de x y sustituimos delta de x con 0, pues simplemente tiende a ser f de x. Y pues ya, lo mismo pasa con el límite de g de x. Como en este caso no depende de delta de x, tiene el mismo valor.
Y listo, ya en este razonamiento obtenemos que el resultado, es decir, la derivada de dos productos, en este caso f de x por g de x es igual a f de x por g' de x más gx por f' de x. Es decir, la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera. Y listo. Para terminar con las reglas de diferenciación en las funciones algebraicas, tenemos la regla de diferenciación para un producto. Perdón, este es el ejemplo del producto. Pues aquí yo lo hice ya un poco más simplificado para no hacer todo súper extendido. Tenemos a h, que es la función. Bueno, ¿qué es la función? ¿No? F de x es 5x al cubo menos 3x a la cuarta potencia. Y g de x es 2x a la quinta potencia más x al cuadrado. Entonces, pues aquí lo que decíamos hace un momento, el resultado de esta diferenciación va a ser la primera función, que es 5x al cubo menos 3x al cuadrado, por la derivada de la segunda. La derivada de g de x es 10x a la cuarta potencia más 2x, más la segunda función, que es 2x a la quinta potencia más x al cuadrado por la derivada de la primera función, que en este caso es 15x al cuadrado más 12x al cubo. Tenemos aquí el ejemplo, que es básicamente lo que acabo de decir. La primera función, que es f de x, por la derivada de la segunda función, que sería g' de x, más gb de x por la derivada de la primera función, que sería f' de x. Resolviendo todas las operaciones algebraicas, obtenemos lo obtenemos de la siguiente manera y listo, simplemente obtenemos términos semejantes y el resultado de esta operación, de estos productos, es menos 30x a la octava potencia más 56x a la séptima potencia menos 18x a la quinta potencia más 35x a la cuarta potencia. Esto pues ya está aquí un poco más sencillo, menos redactado y sin menos operaciones, pero la verdad es que yo lo entendí completamente. Y ahora sí, perdón, para terminar con las funciones algebraicas, tenemos la regla de diferenciación para el cociente. Aquí tenemos un desarrollo un poco más grande, pero es igual de sencillo. Bueno, tenemos que f de x sobre g de x es igual básicamente a g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x entre 2 veces g de x. Y bueno, iniciamos nuevamente, como en los casos anteriores, con la definición de la derivada. Como siguiente paso en la composición de funciones obtenemos la siguiente expresión, que es la segunda, ¿no? Que es básicamente esta, que pues sí, es básicamente ambas funciones, f de f por la derivada, f por la definición, perdón, y g por la definición menos, pues ambas funciones en sí. Ahora, para encontrar la tercera expresión realizamos álgebra y obtenemos pues esta demostración, ¿no? Al igual que en el caso anterior, se realiza un poco de manipulación algebraica y para de esta manera poder llegar al resultado. Y realizamos lo mismo en el caso anterior, necesitamos un 0, entonces restamos y sumamos, en este caso, el término de eje de x por g de x, que está en el segundo, perdón, en el segundo término y en el último término. Y bueno, ya de esta manera pues los podemos eliminar en cualquier momento, perdón, y de nuevo podemos dar paso a la manipulación, a manipular el álgebra para que delta de x, que está en la parte del denominador, a arrojarlo, digamos, a la parte de arriba del numerador como un común denominador
Y entonces el siguiente paso es asociar el límite de todas las partes, en todas las partes, ya sea en los productos y en este caso también en las restas. Y obtenemos la siguiente expresión larga. Y bueno, listo, ya. De la misma manera, pues tenemos los términos con el límite de X y con el límite de F, perdón, y bueno, donde, como podemos ver, G de X no depende como tal ya de delta de X, sino que simplemente pues se queda como G de X. Y lo mismo pasa con f de x, en este caso no depende de delta de x, así que f de x es igual a f de x. Y listo, tenemos el resultado, que pues, como lo habíamos dicho anteriormente, es la segunda función, o en este caso la que estaba en el denominador, g de x, por la derivada de la primera o de la que estaba en el numerador, la derivada de f de x, menos la derivada, perdón, menos la función que estaba en el numerador f de x por la derivada, ahora sí, de g' de x, de g de x, g' de x. Esto es sobre 2 veces g de x o g de x al cuadrado, básicamente. Tenemos aquí un ejemplo para hacerlo más sencillo, porque la explicación a lo mejor no fue la mejor, pero con un ejemplo lo vamos a entender completamente. La derivada de x, donde f de x es 5x al cubo más 6 y g de x es 2x al cuadrado más 2, básicamente. Entonces, bueno, aquí tenemos la derivada. Realizando todos los pasos de las operaciones algebraicas necesarias, tenemos a g de x, que es la que teníamos en el denominador, como habíamos dicho hace un momento, por la derivada de la primera función, bueno, de la función que en este caso tenemos en el numerador, que era en el numerador teníamos 5x al cubo más 6, la derivada es 15x al cuadrado, menos la función del numerador, que es f de x, por la derivada de g de x, que en este caso es la que estaba en el denominador, 2x al cuadrado más 2, su derivada es 4x. Todo esto sobre g de x al cuadrado, 2 veces g de x. Aquí lo tenemos, g de x, la que estaba en el denominador, sigue en el denominador al cuadrado. Realizamos las respectivas operaciones y obtenemos que la derivada del cociente 5x al cubo más 6 sobre 2x al cuadrado más 2 es igual a 10x a la cuarta potencia más 15x al cuadrado menos 24x sobre 2x al cuadrado más 2 al cuadrado. Y listo, esta ha sido mi presentación para las reglas de diferenciación para funciones algebraicas. Ahora vamos a pasar con la demostración de la diferenciación para las funciones trigonométricas. Aquí pues es un poco más complejo, espero poderme dar a entender perfectamente. Yo lo comprendí, pero a lo mejor no soy la mejor explicando. Bueno, reglas de diferenciación, en este caso para las funciones trigonométricas. Primero, para la derivada de la función seno, donde la derivada con respecto de x, del seno de x, pues es igual al límite de delta de x sobre la definición de la derivada, que es básicamente lo mismo, sustituimos, en este caso la función es seno, entonces es seno por x más delta de x menos la función en sí, que es seno de x sobre delta de x. Y listo, hacemos lo mismo para realizar esta siguiente expresión. Sacamos, bueno, ya obtenemos el resultado de la definición de la derivación, perdón. Y para esta tercera expresión, lo que tenemos que hacer es sacar un término de cada lado, por decirlo así. En el primer caso, en el primer término, antes del signo de más, sacamos el coseno de x y del otro lado, por decirlo así, sacamos el seno de x.
Entonces, en la siguiente expresión obtenemos a 1 multiplicando el coseno de x más a 0 multiplicando el seno de x. Lo mismo, como si fuera delta de x, pues el seno por 0 es igual a 0. Entonces, obtenemos que la derivada de la función seno de x es igual al coseno de x, ni más ni menos. Así de sencillo. Ahora, la derivada de la función coseno. Listo. La derivada de la función coseno nos dice que es igual a menos seno de x. Vamos a resolverlo. De la misma manera, tenemos pues la definición de la derivada, en este caso con respecto a coseno. Y bueno, tenemos que el límite de delta de x cuando tiene a 0, de la definición de la función, que es coseno por x más delta de x es igual a menos la función en sí, que es coseno de x, sobre delta de x. Listo. Hacemos las operaciones para la definición de la derivada. Y bueno, ahora en este caso vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a sacar, por decirlo así, de cada lado sacamos del primer término antes del signo de resta a coseno de x y del otro lado a seno de x. De esta manera, básicamente, obtenemos lo mismo. A 0 multiplicando al coseno de x menos 1 multiplicando a seno de x. Como el 0 multiplicando coseno nos da 0, nos obtenemos que la derivada de la función coseno es igual al negativo de seno de x. La derivada de la función coseno de x es igual a menos seno de x. Así de sencillo. Para la siguiente función, que es tangente, pues bueno, nos dice que la derivada de la función tangente de x pues nos dice que es igual a la secante al cuadrado de x. De igual manera iniciamos pues con la definición de la derivada, en este caso de la función tangente. Aquí como cuando hicimos con las funciones algebraicas, se realiza manipulación algebraica, valga la redundancia, para llegar al resultado de la expresión número 2, de la segunda expresión, y también de la expresión número 3. Y como en el caso de las funciones algebraicas, el delta de x que tenemos en el denominador lo pasamos al numerador, lo subimos y obtenemos la multiplicación de los límites. En este caso tenemos el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la tangente de delta de x. Y pues listo, obtenemos a 1 como un común denominador. Y pues que básicamente lo multiplicamos por la expresión de 1 más la tangente al cuadrado de x sobre 1 menos 0. Esto nos da un resultado de 1 más la tangente cuadrada de x. Y pues ya listo, realizamos las correspondientes operaciones algebraicas y obtenemos que la derivada de la función tangente es igual a la secante al cuadrado de x. Aquí está pues un poquito más complejo por toda la manipulación algebraica que se tiene que realizar, pero nada que no se pueda comprender. Ahora, la derivada de los recíprocos. En este caso tenemos la derivada de la función secante, que nos dice que la derivada con respecto a x de la secante de x es básicamente lo mismo que encontrar la derivada con respecto a x. Y bueno, recordando la definición de secante, que es básicamente 1 entre el coseno de x, para obtener esta derivada se utiliza la regla del cociente. También se puede utilizar la regla de la cadena, pero en este caso utilicé yo la regla del cociente. Entonces, pues listo. La derivada que tenemos es igual a la derivada de 1 con respecto a x igual a 0. Y que multiplica la función que tenemos en el denominador, que es el coseno de x. ¿Listo? El coseno que tenemos en la parte del denominador. Y le restamos la función que está en el numerador, o sea, menos 1 por la derivada del coseno, que es menos seno de x, y lo vamos a dividir entre el coseno cuadrado
de x. Y pues listo, a todo esto simplemente, y bueno, más bien, esto es simplemente el seno de x dividido a su vez entre el coseno cuadrado de x, o también lo podemos escribir como el seno de x sobre el coseno de x por 1 sobre el coseno de x. Y listo, podemos reescribir de la siguiente manera, ya que el seno de x por el coseno de x es igual a la tangente de x, y por otra parte tenemos a 1 por el coseno de x, que es básicamente la secante de x, y pues listo, ese es el resultado, ¿no? La función secante, su resultado es la secante de x por la tangente de x. Ahora vamos a continuar con la derivada de la función cosecante. La derivada de la función cosecante nos dice que la derivada con respecto a x de la cosecante de x es igual a la derivada con respecto de x de 1 entre el seno de x, y aunque pueda parecer que la cosecante de x sea el recíproco del coseno de x, pues no es así, o sea, es justo lo opuesto a lo que nosotros esperábamos. Ya que el recíproco del coseno no es la cosecante, sino es la secante. Y el recíproco de seno no es el secante de x, sino que es el cosecante de x. En fin, a veces nos dejamos llevar, bueno, por lo menos yo me dejaba llevar por la letra S, que es como inician ambas funciones, pero no. En fin, de igual manera, por la regla del cociente, pues es igual a la derivada de la expresión que tenemos en relación. Es decir, la expresión que tenemos arriba de 0, que multiplica la expresión que tenemos abajo, que es seno de x, y le quitamos la función que tenemos arriba, que es 1, que multiplica la derivada de la función seno, que es coseno de x, y lo dividimos entre la función que tenemos abajo elevado al cuadrado, es decir, seno al cuadrado de x. Y pues listo, de esta manera eliminamos la multiplicación de 0 por seno de x, que pues nos da 0, y nos queda solamente el negativo del coseno de x, el negativo del coseno de x entre seno cuadrado de x. Y listo, si no lo tenemos de esa manera, también lo podemos escribir como el negativo, el menos coseno de x entre el seno de x, y lo multiplicamos por 1 entre el seno de x. Y pues nuevamente, esto es lo mismo que el coseno de x sobre el seno de x, es igual a la a menos cotangente de x, que multiplica a 1 entre el seno de x, que es igual a la cosecante de x, y pues listo, ese es el resultado. La derivada de la función cosecante es menos cotangente de x por cosecante de x. Y listo, ahora sí, para finalizar, solamente nos falta la derivada de la función cotangente. Y bueno, esta derivada de la función cotangente nos dice que la derivada con respecto a x de la función cotangente de x es igual a la derivada con respecto de x del coseno de x sobre el seno de x. Y utilizando nuevamente la regla del cociente, pues nos dice que es la derivada de lo que tenemos ahí, es igual a la derivada de la función que tenemos arriba, que es la derivada de coseno, que es menos el seno de x por la función que tenemos abajo, que en este caso el seno de x, y quitamos la función que tenemos arriba, que es el coseno de x, y lo multiplicamos por la derivada de la función que tenemos abajo, que es el coseno de x, y lo dividimos entre la función que tenemos, perdón, y listo, lo dividimos entre la función que tenemos, ya
pues todo lo que tenemos le quitamos la función que tenemos arriba, que es el coseno de x, y lo multiplicamos por la derivada de la función que tenemos abajo, que es el coseno de x, y lo dividimos entre la función que tenemos abajo, elevado al cuadrado, que es que en este caso sería el seno de x, seno al cuadrado de x. Y listo, entonces de esta manera simplificamos. Tenemos que la primera multiplicación nos da como resultado el seno cuadrado de x y la segunda nos da el coseno cuadrado de x. Así que nos queda menos seno cuadrado de x menos 1 coseno cuadrado de x. Y pues en este caso, factorizando, nos queda el menos, entre paréntesis, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, y recordando la identidad pitagórica, esto es igual a 1. Entonces nos queda a menos 1 entre el seno cuadrado de x, que pues básicamente es menos cosecante al cuadrado de x. La derivada de la función cotangente es igual a menos cosecante al cuadrado de x. Y listo, esto sería mi presentación acerca de la diferenciación de las funciones trigonométricas y algebraicas.